¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana en punto. Estamos en un ratito con María Cafferata, con todo lo que va a pasar desde acá hasta el próximo 1 de marzo. Apertura de sesiones ordinarias. Hay obviamente mucha expectativa. No está claro qué va a pasar con la ley bases, si va a venir separada, si va a venir por rubro, es un tema. No se sabe qué va a pasar con el presidente Javier Milei, si va a estar presente o no. Así que bueno, estamos con ella, con María en un ratito, hablando de todas estas cuestiones. Mientras tanto, a las 11 de la mañana y 1 minuto, en una mañana hermosa de viernes, en la ciudad de Buenos Aires, un cielo absolutamente celeste, una temperatura de 24 grados, totalmente compartible. Así que bueno, estamos empezando hoy de alguna manera particular porque estaba viendo en las promociones del canal que comienza Incluidos. Incluidos va 2 veces por semana. La verdad que hasta acá me explicaron un poco de qué se trataba y por eso tenemos invitados. Están convocados, por un lado Alejandro y por otro lado Aleris. Así que bueno, a los dos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Y comienzo con Aleris. Aleris, ¿cómo te va? Decime, ¿de qué se trata Incluidos, por favor? A ver. Buen día, Buen gracias día. por la invitación. Por favor. Incluidos es un espacio de noticias parlamentarias, va a ser un resumen tratando de abarcar las noticias más actuales del día y vamos a conducir, voy a conducir yo y voy a estar acompañada de Alejandro Makotrinsky. Ahí está. Ale, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Alejandro, y les pregunto, ¿se van a ocupar de qué cuestiones? Temas que tienen que ver con la especificidad de lo que tiene que ver con Incluidos, ¿se van a ocupar de cuestiones también parlamentarias, cuestiones políticas? ¿Por dónde va, Ale? A ver. Sí, a ver, nosotros dos nos trajeron este proyecto, nos presentaron este proyecto y nos convocaron para ser parte de él, para que podamos dar información parlamentaria dirigido a un público distinto, ¿no? A un público más que nada destinado a los colectivos de las personas con discapacidad. Entonces, la idea es brindar accesibilidad informativa, parlamentaria, para todas estas personas sordas, personas ciegas, y poder mostrar hoy esta diversidad de conductores. Por eso se llama Incluidos. Ahí está. ¿No? Bueno, porque desde el Congreso queremos dar esta información a todos los ciudadanos. Bueno, Aleris, yo te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que estás en la Argentina, particularmente acá en el Congreso? 5 o 6 años hace que te veo yo por acá, ¿no? ¿O más? En el Congreso estoy hace 8 años. Ah, 8. Sí, ya son 8 años y efectivamente nos conocimos aquí en el canal. Efectivamente. Exactamente. Trabajando mucho, Aleris. Y decime una cosa, ¿alguno de ustedes dos había tenido algún tipo de vínculo con el periodismo o no? ¿O esto es novedoso y deciden nos tiramos a la pileta? ¿Cómo es esto? Vos me parece que no, Aleris, ¿no? A ver. No, sí, para mí es novedoso desde el lugar, desde la conducción y desde... Para mí es como mucho decir del periodismo. Yo prefiero simplemente decirme conductora en este momento. Sí. Pero bueno, sí, el vínculo con el canal estuvo. Fui asistente de producción de algunos de los programas que se daban en ese momento acá. Y respondiendo a tu pregunta anterior, perdón, tengo 26 años en Argentina. Sí, bueno, y les hago una consulta. En todo caso, también primero a vos, Aleris, y después a Alejandro. ¿Cómo está el tema de la inclusión, el tema de la integración? ¿Se avanza, no se avanza, se avanza muy poco? ¿Cómo lo ves? El tema de la inclusión siempre es un poco polémico porque siempre tenemos como avances y retrocesos, ¿no? Sí. Es un tema de hay que trabajarlo mucho, hay espacios donde se logran mayores logros, hay otros lugares donde cuesta un poco más. Siempre tratamos de trabajar tanto desde la legislación, que eso garantice derechos para las personas con discapacidad, y también desde el lugar de la visibilización de la discapacidad, donde este espacio de Incluidos va a ser para mí muy importante y muy innovador, porque vamos a trabajar juntos
una persona ciega y una persona sorda. Claro. Que a lo mejor en la creencia de muchas personas existen barreras comunicacionales, pero bueno, ahí se va a ver cómo esa barrera no va a existir o la vamos a superar. A superar, exactamente. ¿Es trabajoso superarla? ¿Cuesta mucho o no tanto? Desde afuera parece complicado, por eso te pregunto, ¿no? Claro. Para mí, mientras uno cuente con los recursos, no tendría por qué ser trabajoso. Claro. El tema es contar con los recursos y con los apoyos necesarios tanto para mí como para Alejandro. Bueno. ¿No? Y de todas maneras, Alejandro, creo que Alejandro va a poder más hablar de eso. Dale, Alejandro, ¿y vos cómo lo ves esto? ¿Había alguna experiencia tuya o esto es absolutamente novedoso? Sí. Sí, a ver, en realidad lo que se habla de periodismo sordo, sí, hay algunos periodistas sordos a nivel mundial, pero en nuestro caso, en la Argentina, lo que es el periodismo sordo no existe. Claro. Falta la formación académica. ¿Por qué? Porque recientemente la comunidad sorda está siendo parte de la sociedad y está empezando a divulgarse el rol, la figura de las personas sordas. Pero oficialmente, de manera educativa, no están recibidos de periodista. Pero, Bueno, por suerte, hoy contamos con un espacio como el canal de Diputados TV, en donde nos invitan a ser parte de este proyecto y de a unirnos como siendo parte de esta sociedad y armar un equipo de trabajo para llevar adelante hoy este nuevo programa, para mostrar un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Y poder ser referentes también para las futuras personas sordas y personas ciegas. te hago una pregunta, Aleris, que yo, esto es como una pelea o por lo menos una cuestión que nunca pude resolver con diputados que integraban la Comisión de Discapacidad. ¿Hay algún número aproximado de personas con alguna discapacidad en la Argentina? Hablamos de personas complicadas, son 10.000, 90.000, 1 millón. ¿Hay algún número o no? Los censos siempre son como un poquito, digamos, difusos, ¿no? Sí. Existe desde ya hace algunos censos el ítem que contempla a las personas con discapacidad. Lo que pasa es que a veces eso se complejiza cuando hablamos de percepción, cuando el que da los datos es el referente familiar, que a lo mejor acepta o no acepta que hay una persona con discapacidad en el hogar. ¿Qué es lo que la persona considera discapacidad? O sea, todavía es una terminología que, como no hay tanta difusión y tanta formación al respecto, es difícil censarla. Claro. De todas maneras, existen algunos números aproximados. Siempre se habla de que a nivel mundial el 15% de la población tiene alguna discapacidad. 15%, somos 7.000 millones más o menos. Claro, es Está un bien. montón. Sí. Entonces, En 1.000 millones estamos, claro, más o menos, claro. Sí. el tema es que, bueno, hay que ver qué tipo de discapacidades tienen, qué gradualidad tienen, entonces no es fácil abordar la temática, lo entiendo, pero bueno, hay que seguir poniendo interés y voluntad. Sí, y una pregunta para terminar para los dos, para Alejandro y para vos, que la verdad es una pregunta que se me ocurre ahora, porque uno trabaja acá, pero es solo una pequeña parte de un conjunto de personas, donde hay un director, hay productores, hay camarógrafos, asistentes, y ¿cuál es el desafío de cómo manejarse con ellos? Porque a mí me dicen, me gritan a veces, mal, correte, parate, levantate, camarógrafo que me... digo, todas esas cuestiones, digo, ¿cómo la van a zanjar ustedes? ¿Ale? A ver, Ale. Sí. Sí, a ver, como en todos los ámbitos de trabajo, hay que conocerse con los compañeros, Claro. hay que tener conocimiento acerca de quiénes son los compañeros, qué vamos a hacer. En el caso de las personas sordas, hoy nosotros lo que decimos es, bueno, tenemos que tener como un plano totalmente visual, accesible, contar con intérpretes de lengua de señas que sean nuestros puentes de comunicación. Claro. Y ahí se vencen todas las barreras. En este caso, hoy que voy a trabajar junto con Arelis, que es una persona ciega, no sé, Arelis, si vos querés comentar cómo es nuestra relación. No, acá te digo un solo consejo, cuídense del café y del agua, porque los cámaras te la toman, pero al margen de esa cuestión, digo, eso más o menos se sobrelleva. A ver, decime, Arelis, dale, a ver.
Sí, No, le sugería a Alejandro que comenzara él, Sí. porque a veces existe la creencia de que es más fácil comunicarse con una persona sorda porque te está viendo. Entonces a Ale a lo mejor le hacen una seña Claro, claro. y por lo menos les prestó atención, ¿no? En mi caso a veces me dicen ahí, allá, y yo, ¿qué será ahí? ¿Qué será allá? Claro. Pero creo que básico lo que Alejandro dijo, el conocimiento entre los compañeros, la buena voluntad, siempre se establecen códigos como se establecen con ustedes. O te lo voy a decir por la cucaracha, o te voy a pasar la rutina antes. O sea, la manera de trabajar yo creo que no va a ser diferente. Y digo creo porque es mi primera experiencia, pero confío en que no va a ser distinta de con cualquier otra persona sin discapacidad que esté en el canal. Entonces, me parece que es eso, es crear esos códigos de comunicación de cómo nos vamos a entender y entre Alejandro y yo la relación es excelente. Sí. Digamos que creo que estamos alineados no solamente en lo que es la temática de discapacidad, sino también en buscar lo mejor para nuestros colectivos y más allá de eso también estamos alineados en que los dos queremos crecer profesionalmente y creo que eso es fundamental. Y tenemos a Analía, que nos sirve de enlace. Ahí está. Bueno, a ambos muchísimas gracias por la visita. Mucha suerte, va a andar todo bien. A ustedes, a los compañeros que estuvieron presentes para que esto sea posible. Alejandro, gracias. Aleris, gracias. Gracias. Y nosotros ahora vamos enseguida con la palabra de Margarita Stolbizer. Después con María Cafferata hablamos de lo que viene desde acá hasta el próximo 1 de marzo. Margarita. Sí, nuestro bloque tiene, digamos, una gran diversidad en su componente, pero la verdad es que pese a estas diversidades hemos encontrado puntos en común que tienen que ver con lo institucional, con la vigencia de la Constitución, con preservar estos valores centrales, aun cuando tengamos alguna mirada distinta respecto de algún punto. Pero sobre todo lo que queremos, en línea de lo que les decía antes también, es no quedar entrampados en esta reedición de una grieta que tanto daño le hace a la Argentina, este tironeo de los de un extremo y el otro, y nosotros nos hemos sentado, simbólicamente incluso en el recinto, en el medio, para decir lo que queremos es aportar moderación, equilibrio, porque las grietas en estos términos sirven para ganar elecciones, para hacer campaña, pero al país le va muy mal. El país no puede seguir pensando en un Congreso que apruebe leyes con la mitad de las cámaras, con el número ajustado, contando a ver si se consiguen. Hay que realmente construir consensos para que la normativa que el país tenga, la que ofrezca, por ejemplo, para alguien que quiere invertir, sean certezas, sea previsibilidad. No vamos a tener inversiones si no generamos estos incentivos que es la previsibilidad y la seguridad jurídica que quiere alguien que va a poner plata en algún lado. Y eso no lo da un Congreso partido en dos o un país partido en dos. Nuestro bloque busca justamente construir esos puntos de equilibrio en esa balanza. Bueno, ahí está, y yo lo había señalado, estamos con ella, con María Cafferata. María, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué introducción? Venís anticipando mi llegada como si fuera, no sé. No, porque, escucha, necesito saber qué va a pasar con Milei el 1 de marzo. No, pero decime, ¿en qué está Margarita Stolbizer? Porque Margarita, digo, está en ese bloque, el de Pichetto, no va a ser parte del oficialismo, ahí va solo el PRO. ¿Cómo está ese grupo? Que es un grupo muy heterogéneo y plural, me parece, ¿no? Sí, es uno de esos. También es cierto que el radicalismo votó de manera distinta, pero hacemos Coalición Federal, que es el bloque que integra Margarita Stolbizer. Es uno de los bloques que fue casi mitad y mitad en lo que tenía que ver con la ley bases en la votación en general, que era ahí un poco cómo se pronunciaban los bloques en relación con el oficialismo. Después fue la votación en particular, con las negociaciones más chiquitas, pero hubo una voluntad de posicionamiento respecto al oficialismo en lo que fue la votación en general. Sí. Donde tuviste esos 144 votos que la voluntad de esa oposición que se identifican como responsable de decir, bueno, nosotros le damos esta herramienta al oficialismo, después discutimos la letra chica. Pero en Hacemos Coalición Federal se dio la situación que la mitad votó en contra. El que votaba a favor de los artículos era el jefe, Pichetto. Exacto. Que iba a quedar en una posición muy incómoda si esto avanzaba, ¿no? Por eso, pero más allá de eso tenías a Margarita Stolbizer, a los dos diputados del Partido Socialista, que Natalia de la Sota, cordobesa, que ya habían votado en contra en la votación en general. Entonces ahí es muy difícil anticipar posturas
uniformes en lo que respecta de acá más a las diferentes iniciativas que presente Milei. Hay que prestar mucha atención a ver qué es lo que va a pasar con el caso del DNU. Estamos todos ahora en vistas a cuáles son los proyectos que van a... por ahí presenta el propio Javier Milei o anuncia que presenta el 1 de marzo. Recordemos que siempre en la apertura de sesiones ordinarias, con ese discurso que se da frente a los 3 poderes del Estado, porque está todos los senadores y los diputados en una asamblea legislativa, pero también están los representantes de la Corte Suprema de Justicia, con los ministros, gobernadores. Que estamos atravesando una etapa absolutamente original. ¿A qué me refiero, María? La verdad, salvo, podríamos decir, el segundo comienzo de Cristina, que ya era conocido, estoy hablando de la etapa 11-15, pero si no, los presidentes o presidentas están inaugurando su periodo de sesiones y el vínculo con el Congreso cuando comienza es generalmente un vínculo que apunta a ser fluido. No es este caso. Sí, no es este caso con un presidente que lo que fue toda la última semana sistemáticamente ha calificado de traidores, coimeros, que han ladrones, le dijo en la entrevista que hizo con Luis Mauricio, decir, en La Nación Más. Se refirió que había diputados ladrones, quiero decir. Ahí está anticipando, en vez de bajar los humos... entre los sectores de la traición a Carolina Píparo, efectivamente. Pero además, mucha confrontación. Los otros días lo hablaba con un periodista cordobés, con Yarlora, y eso, claro, eso aglutina a todo el cordobesismo. Entonces es un tema muy complicado. Que son 4 diputados. Es decir, que en la votación chiquita te cambia mucho tener 4 diputados a favor o 4 en contra. Hay que ver cómo se posiciona ese día. Javier Milei ya anticipó, viste que había dudas, que el 1 de marzo va a ser la apertura y va a dar un discurso de cara al Congreso. No es lo mismo, me parece, ahí, Pato, hacer declaraciones en los medios que hablarles cuando los tenés enfrente, ¿no? Por ahí Milei en su trato directo baja un poco la belicosidad en la cual estaba más encauzando en los últimos días post caída de la ley bases. Hay que ver y hay que prestar mucha atención a si presenta algunos proyectos que habían caído en la ley bases. Sabemos por... Paquete fiscal, por ejemplo, que podría ser fundamental económicamente, ¿no? Porque ahora, lo menos que te dicen en Casa Rosada, hay una voluntad de Milei de muchas de las iniciativas que no pudieron pasar a través de la ley, vayan a través de un DNU, de diferentes DNU, ¿no? Hay una voluntad del oficialismo de legislar en muchos sentidos a través de decretos. Ahora, tenés 2 problemas ahí. Uno es el que estaba planteando Margarita, ¿no? Que después la cuestión de las garantías legales e institucionales a veces no suelen ser las mismas, ¿no? Si vos por ejemplo, en el caso de las sociedades deportivas, para transformarlas, un DNU, no es la ley, ¿no? Vos sos el inversor y a veces preferís la ley, me parece. Ni que hablar que el caso de las sociedades anónimas deportivas hoy en día está siendo suspendida por la justicia. Compra de tierras, por ejemplo, ¿viste? Sí, pero ahí tenés 2 problemas. Uno, en la garantía jurídica que vos tenés. Seguridad jurídica, esa era la palabra que no... La famosa seguridad Margarita, jurídica, pero es que ¿qué garantía tienen? En el caso, por ejemplo, de las privatizaciones que estaban incluidas adentro del DNU, que tienen las empresas privadas que tal vez vienen a comprar las empresas públicas. No es la misma... una ley... El respaldo que tiene un decreto que una ley aprobada por las 2 cámaras del Congreso. Un DNU donde en el Senado tienen que resistirse a la posibilidad de tratarlo, porque si lo tratan pueden perder, efectivamente. Sí, y porque tenés siempre el camino final de la justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia todavía tiene que expedirse respecto al DNU, al mega DNU que presentó Javier Milei el 20 de diciembre. Pero hoy en día ya tenés fallos puntuales que están bloqueando y suspendiendo algunos de los artículos de la ley. Entonces ya tenés un anticipo de que no va a tener un futuro promisorio en la justicia. Consulta. Por lo que estoy viendo, hoy es 16. Quedan 13 días, 14 quedan, justamente 2 semanas. La verdad, no creo que se llegue al 1 de marzo. Me parece que esto viene bastante debatido para que haya un bloque unificado pro Libertad Avanza, me parece, ¿no? De acá a marzo, no. Coincidimos. Y ayer hizo declaraciones Cristian Ritondo, el presidente del bloque pro, precisamente
poniendo un poco de paños fríos a la discusión. A ver, venimos de toda una situación durante el carnaval de WhatsApp, mensajes y llamadas que surgieron entre La Libertad Avanza y el PRO frente a estos rumores que surgían principalmente en los medios de comunicación sobre que era inminente un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Vos hablabas con los diputados de ambos partidos. Todavía apenas hay conversaciones. Hablé con Hernán Lombardi, lo vi muy poco motivado Lombardi. Hablé el sábado. Viste, era como una cuestión a discutir para mañana, falta mucho. Sabían que tienen que resolver ellos la convivencia entre Patricia Bullrich y Macri, la presencia del partido, las miradas que había dentro de La Libertad Avanza. Te digo, me llamó la atención porque lo vi, no sé si escéptico u opuesto, pero diciendo, para esto falta mucho, ¿no? Es necesariamente un proceso largo. Claro. A ver, la conformación de un hipotético interbloque, que era lo que se estaba hablando, o sea, no un bloque, ¿no? Sino un interbloque comandado. La Libertad Avanza sostiene que tiene que ser La Libertad Avanza, en el PRO se habla que podría ser alguien de PRO, pero que sea, por un lado, La Libertad Avanza y el PRO funcionando ambos como un interbloque oficialista. Eso, de todas maneras, tiene que ser el reflejo de un acuerdo más amplio. Quiero decir, no va a ser solamente un acuerdo parlamentario que se da en la Cámara de Diputados. Que dicho sea de paso, ya de facto está funcionando, porque vos ves lo que fue la votación y el PRO votó siempre igual que La Libertad Avanza. Incluso hubo diputadas de La Libertad Avanza que no acompañaban artículos que sí acompañaban el PRO, como para Carolina Píparo. Ahora, el acuerdo tiene que ser en todos los aspectos del esquema de poder La Libertad Avanza. Y es muy complejo. ¿Sabes qué estoy pensando? Un detalle que no es un detalle. Digo, ayer, por ejemplo, apareció la diputada Los Penato bancándola a Lali, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas cuestiones que parecen cuestiones menores, pero si vos le vas a pedir, como le pedís a Píparo, alineamiento absoluto, es complejo convivir con un bloque que no son los tuyos también, ¿no? Es que ahí también... Y pedir alineamiento estricto. Es complejo eso, ¿no? Yo no creo que nadie en el PRO igual acepte un alineamiento directo. Ahí va a ser una tensión constante. Hay que ver también cuánto le conviene al PRO este tipo de acuerdo. Que ellos tienen su propia identidad, su propia tradición, han sido gobierno, tienen ahí que defender la configuración de una identidad propia. El tema es que esa identidad estuvo mutando en los últimos años. Se vio claramente durante la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Terminó predominando la vertiente más de Bullrich y de Macri, más dura. Hay que ver quiénes terminan integrando el PRO, si efectivamente se convierte en una fuerza no tanto de centro-derecha, sino más de derecha alineada a lo que es hoy La Libertad Avanza. Hay algunos diputados que te dicen que va a haber dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta que van a tener que irse de alguna manera. Situación incómoda para Álvaro González, por ejemplo. Para Álvaro González, pero también para Silvia Los Penato. Digo, a eso iba que vos la mencionaste. Silvia Los Penato también forma más del sector de las palomas, que si bien Silvia Los Penato con María Eugenia Vidal, que son identificadas, suelen ser identificadas como palomas larretistas, fueron las principales negociadoras por parte del PRO en lo que fue todo el debate de la ley bases. Totalmente. Estuvieron en todas las reuniones, estuvieron rediseñando algunos artículos para que tuvieran mayores facilidades para salir, la defendieron a capa y espada en el recinto. Entonces, ahí hubo una postura que no condice con normalmente cómo las califican de palomas. Totalmente, pero mirando más ampliamente, digo, yo sé que la cuestión Bonacci se desestimó, se pinchó en 24 horas. Pero no iba a haber acuerdo entre Los Penato y Bonacci tampoco, ¿no? No, y tampoco claramente hubo acuerdo entre el propio La Libertad Avanza. Por eso. Si bien forma parte del programa de gobierno, la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los Penato fue también clave en el grupo de Pañuelos Verdes, ¿no? Armonizando con incluso Miriam Bregman, por ejemplo, ¿no? Sí, ese grupo de Sororas. las Sororas, que fue más esta alianza interpartidaria que permitió trazar acuerdos más allá de cada uno de los bloques, porque recordemos, todos los bloques tuvieron votaciones distintas, excepto creo que la izquierda, que votaron todos a favor de la legalización del aborto. El resto tuvo que ser un trazamiento de alianzas interpartidarias. Ahora, bueno, ¿qué va a pasar con Los Penato? ¿Qué va a pasar con Vidal? ¿Qué va a pasar con Rodríguez Larreta? ¿Qué va a pasar con Álvaro González? Son discusiones, pero que, como vos decís, primero tienen que darse al interior del PRO. El PRO primero tiene que tomar una decisión sobre cuál forma final va a tener, y eso todavía falta para que se defina. Y por eso Lombardi te decía, paciencia, muchachos. Y mientras tanto, y vamos a la pausa, pero claro, el oficialismo tiene un problema objetivo, porque tiene 37 diputados, que le alcanza para poco,
y tampoco la posible fusión lo lleva a 75, 80, lo mejora un poquito más, pero no le resuelve globalmente los problemas tampoco. No tiene una aprobación automática. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, esto es la primera mañana, exactamente las 11:25, mañana de viernes, hermosa en términos climáticos. La pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Bueno, exactamente 11 de la mañana con 30 minutos. A las 12 empieza el señor Horacio Embón. Muy linda toma con mucho verde como corresponde a este verano en la Plaza de los Dos Congresos. Bandera celeste y blanca flameando en el mástil. Aquello es efectivamente el molino y imágenes de la Avenida de Mayo. Bueno, estamos nosotros hasta el mediodía. Recién pasó la gente de Incluidos. Y ahora Caferata con placas, reforma laboral en el DNU. ¿Esto es lo que está interdicto por la justicia, María? Sí, tiene 6 fallos distintos de la justicia. ¿6? Sí. Que se presentaron 6 cautelares que te llegaron a que suspendieran el capítulo. Sabemos que después se lo resuelve finalmente la Corte Suprema de Justicia, pero recae un vicio de inconstitucionalidad muy grande en este capítulo. Entonces es una de las reformas planteadas en el DNU que se anticipa que Javier Milei va a querer presentar para el debate en el Congreso durante las sesiones ordinarias, porque es una de las reformas que consideran más importantes. Si bien es curioso, viste, durante la entrevista que le dio a La Nación Más, Javier Milei decía, bueno, la reforma laboral por ahora tiene tiempo, no hay ningún apuro porque la licuación de los ingresos ya habían hecho su trabajo. Perdóname, eso es gravísimo. Digo, que en términos económicos es cierto, pero que tengamos los salarios absolutamente licuados es una cuestión muy, en lo social es muy complicado, en lo laboral, y ni hablar en lo económico por la cuestión del mercado interno que están alertando todos. Digo, no hay plata y no se consume y es un enorme problema ese, así que nada. No, el anticipo del cierre de comercio de pymes es la baja del consumo. Pero bueno, traje un poco, es uno de los capítulos más largos del DNU, que tiene 366 artículos, y el capítulo de la reforma laboral es uno de los más amplios, y hay que destacarlo porque después lo vamos a conversar más largamente, ¿no? Pero se está discutiendo qué se hace con el DNU y la oposición responsable está discutiendo internamente qué hacerlo, porque hay puntos con los que están de acuerdo y otros puntos que dicen que son directamente inconstitucionales. Y uno de los puntos que están de acuerdo es el capítulo de la reforma laboral. El PRO, el radicalismo, la coalición cívica, viene hace mucho tiempo diciendo que hay que implementar una reforma laboral, y una de las promesas de campaña de Patricia Bullrich con el acuerdo de lo que eran entonces Juntos por el Cambio era la reforma laboral. Entonces lo que están planteando de estos bloques es que se haga una ley espejo para que se pueda plantear el Congreso. Pero prestemos atención qué es lo que dice la reforma laboral de Milei. Primero lo que hace es modificar la ley de contrato de trabajo, que es la 20.744. ¿Qué es lo que hace? Primero, amplía el periodo de prueba a los 8 meses. Hay que prestar atención, en este caso, las consecuencias que puede tener con las contrataciones así sistemáticas de algunos empleadores, porque cuando estás en periodo de prueba tenés mucho menos derechos y te pueden echar. Un tema muy común en el sistema gastronómico, esto de la contratación a prueba, muy común. Y en otros también, pero el gastronómico es el que más veo. Bueno, entonces llevarlo a los 8 meses, es decir, casi un año. Que solo entonces te pueden no renovarte sin ningún tipo de consecuencia. Una de las novedades, se habilita a cobrar el sueldo en billeteras virtuales. Hoy solamente es a través de bancos. Abre la posibilidad de que, por ejemplo, te puedan depositar tu sueldo en Mercado Pago, que fue celebrado en su momento por el propio Galperín. Pero ¿qué es lo que hace en la redacción de la modificación de la ley de contrato de trabajo? Elimina la parte que decía que exigía la gratuidad de la cuenta sueldo, ¿no? Todos los que cobramos un sueldo, tenemos una cuenta en un banco en el cual no tenemos que pagar porque es nuestra cuenta sueldo donde percibimos nuestros ingresos y punto. Bueno, elimina esa parte que la cuenta sueldo tiene que ser gratuita. Hace una modificación de licencia por maternidad, es muy pequeña, no modifica la cantidad de días, sigue estableciendo que son 45 días antes del parto y 45 días después, pero agrega la posibilidad de que en los días previos se reduzca la licencia hasta los 10 días. Es decir, que los días que vos no aplicás, es decir, si vos tenés solamente 10 días antes del parto, tenés un excedente de 35 días. Que tengas 80 después. Que puedes usarlo después, ¿no? 10 no es que te quita días de licencia por maternidad. Hoy en día la ley lo que sostenía era que podías hasta 30. Vos podías modificarlo y achicarlo, pero un mes antes al menos tenías que pedirte la licencia. La reforma lo que plantea es, bueno, si vos querés, si estás en condiciones, puedes hacerlo hasta 10 días antes. Me parece lógico, y usar excedente, claro, verdad, que sea voluntad de las personas de las madres y las personas gestantes que van a tener un hijo. Bueno, vamos a la próxima placa. Tema indemnizaciones. Hay todo un capítulo que modifica las indemnizaciones y fue uno de los puntos que generó mayores rispideces con algunos sectores de la oposición.
En primer lugar, lo que hace es reducir el monto de las indemnizaciones por despido al limitar los ítems que se deben tener en cuenta a la hora de calcular esta liquidación, ¿no? Cuando a vos te calculan la indemnización, te ponen en cuenta no solamente tu sueldo, sino un montón de otros ítems. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dice, la base del cálculo de esta indemnización no incluirá el sueldo anual complementario ni conceptos de pago semestral o anual. Lo que te dicen algunos abogados laboralistas es que sin esto se podría disminuir entre un 8 y un 10% de lo que uno percibe por indemnizaciones. Vamos, ¿y qué sostiene más de las indemnizaciones? Bueno, abre la puerta a la creación de un cese laboral que hoy ya existe, ¿no?, en la industria de la construcción, pero la idea es implementarlo y generalizarlo a diferentes industrias y lugares de trabajo. Lo que sostiene el decreto dice, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Es decir, en vez de una indemnización, tu propio empleador va aportando como aporta para toda la parte social, las jubilaciones. Muy resistido por el sector pyme y por el libertario. Sí, como de Lázaro, porque te dicen, esto no es para mí, porque en la pyme la gente no la despido. ¿Qué voy a estar pagando? Exacto. Algo que no se va a acontecer nunca. No fue solo la CGT que estuvo en contra, sino las propias pymes. Sí. Uno era Lázaro, sí, efectivamente. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué más propone la reforma laboral? O el otro capítulo, uno del capítulo de indemnizaciones, otro es diferentes limitaciones al derecho a huelga que sostiene la reforma laboral. Uno es que incluye como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Directamente lo califica como una injuria laboral grave el hecho de hacer un bloqueo durante una medida de fuerza en un lugar de trabajo. Hubo disputas varias con camioneros por este tema y con Atilra. Exacto, pero bueno, que si generalizas, podrías quedarte sin una herramienta de presión durante una discusión paritaria, por ejemplo. Pero también lo que hace, y esto es un poco el núcleo de las discusiones, vamos a la próxima placa, amplía el concepto de servicios esenciales. A ver, lo que hace es aumentar las actividades catalogadas como servicios esenciales que necesariamente tienen que garantizar un piso mínimo de cobertura. Es decir, cuando vos vas a hacer una medida de fuerza o un paro, los servicios que son categorizados como esenciales tienen la obligación de que la actividad tiene que permanecer y él lo lleva al 75%. Es decir, que en estas actividades solamente pueden hacer paro el 25% de los trabajadores de esa empresa, por ejemplo, ¿no? Lo ve muy reducido. Amplía, antes solamente los servicios esenciales eran los de salud, ¿no?, hospitales y clínicas, la distribución de agua potable y de energía y el control del tráfico aéreo. ¿Qué es lo que hace? El piso mínimo de garantizar de cobertura del 75% lo lleva a las telecomunicaciones, a la aeronáutica comercial y portuario, a los servicios aduaneros y migratorios y a la educación, ¿no? Y esta fue una de las discusiones y por qué, por ejemplo, en el PRO reivindican profundamente la reforma laboral, porque reclaman que los paros docentes, por ejemplo, tengan que garantizar un 75% María, de cobertura mínima. Entre paréntesis, hablando de educación, semana clave, porque bueno, la verdad, están pidiendo fijar un salario. Primero había dicho Adorni que no había paritarias nacionales y ahora se planteó que sí, que efectivamente tiene que haber un debate para establecer un salario mínimo. Pero también te quedan 14 días y no sé si te dan los tiempos y la plata para empezar las clases con normalidad. Bueno, en el caso de que la reforma laboral no hubiese sido suspendida por la justicia, si hubiese un paro docente, el 75% iba a tener que estar garantizado. Por supuesto, por eso te digo. Porque la verdad, tal vez hay alguna reunión milagrosa, pero no está sencillo el acuerdo con los docentes. No, porque además es un tema que encontrás provincias desfinanciadas y sin el fondo, sin el FONIT. Exactamente. Así que es un tema de muchísima tema de marzo. Claro, exactamente. Absolutamente. Sí. Pero bueno, yo te hablaba de lo que es servicios esenciales, que es lo más exigente, ¿no? Estamos del 75%. Sí. Ahora después tenés otra categoría que también tiene que tener un piso mínimo. Vamos a la próxima placa. Que son los servicios de importancia trascendental, que en este caso el piso mínimo de cobertura que hay que cubrir es del 50%, ¿no? Es un poco más amplio, pero vos sí o sí la mitad de la actividad laboral la tenés que tener garantizada. Y ahora
sigamos todas las actividades, porque las actividades que incluye son básicamente todas. Ese es el tema. Tenés la producción de medicamentos e insumos hospitalarios. Nunca tuve presente un paro de laboratorio, no lo tengo. Yo tampoco. Exactamente, no. Es verdad. Pero sí, el transporte marítimo y subterráneos va ahí, ¿no? Subterráneos que cuando hay paro de subte son... complicados. Exacto. Sí, y de mercaderías. Radio y televisión incluye actividades industriales continuas. Acá eran 1 millón, son básicamente todas las actividades industriales. Lo corté por un tema de espacio, pero son prácticamente todas las actividades industriales y fabriles. Claro. La industria alimenticia, materiales de la construcción. Próxima placa. Todo. Reparación de aeronaves y buques, servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, minería, frigoríficos, correos, alimentos y bebidas, actividad agropecuaria. Una actividad agropecuaria te diría que por ahí no puede hacer un lockout, o las medidas hay que ver. Servicios bancarios y financieros, los paros de la bancaria, hotelería y gastronomía, comercio electrónico y productos afectados a compromisos de exportación. Se termina el derecho de huelga total. Exacto. Se termina, digo, a lo sumo 50%. Porque no creo que ¿qué te queda? No te queda nada. No, la mayoría... El título es: se elimina el derecho de huelga absoluto. Total. Sí o sí, si vos querés hacer una huelga... O se reduce a la mitad el derecho de huelga como quiera. Garantiza la mitad de la actividad de la empresa en cuestión. Eso no te pasa, me parece. Esa es una de las... hay que ver, ¿eh? Por eso digo, te puede pasar... Yo creo que el tema subterráneos, a lo mejor, el tema, por ejemplo, escolar, es discutible. Claro. Pero digo, las otras me parece que... Sí. Aparte no ha habido casos, en estos 40 años, no ha habido paros indeterminados de bancarios, nada, de gastronomía, nada. No ha habido, pero bueno. Ahí la bandera... Y por eso siempre cuando hablas con diputados de La Libertad Avanza o incluso del PRO, la bandera es el paro docente. Claro, totalmente. Ahí lo que quieren, apuntan es a limitar la capacidad de los docentes. Es un tema muy interesante que es bárbaro para debatirlo, porque ¿qué pasaba también? Digo, pasaba que la verdad, si querés, en la estratificación de la pobreza en los últimos 10 años, gente sin recursos ha ido ha nutrido más la escuela pública que la escuela privada. En caso de conflicto, los docentes están más impedidos de faltar en la escuela privada. Absolutamente. Y las diferencias se acentuaban. Bueno, era un tema a discutir, ¿no? Pero eso incluso es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Me acuerdo en la última charla pública que dio en la UMED, se refirió puntualmente al caso de la diferencia de las escuelas públicas y privadas y haciendo una suerte autocrítica de cómo... Unión por la Patria no había podido resolver esa tensión. Y ahí había una cuestión interna, me parece que también había algún pase de factura, porque creo que alguna vez algún cristinista me dijo que no veían bien ellos tanto vínculo entre lo que era el presidente Alberto Fernández y la conducción docente de Capital. Que había demasiado matrimonio y que en términos políticos, la verdad, haber insistido con la no concurrencia no había sido una mejor opción. Me parece que había algo de eso también. Y en el proceso post-derrota electoral, una de las mayores autocríticas que hubo adentro del peronismo fue la manera que se lidió con el tema de las clases. De las escuelas, claro. Que lo identifican como uno de los factores que llevó dentro de la pandemia y demás, a la victoria de Javier Milei. Que es el comienzo, me parece que efectivamente el sector libertario aparece más allá de lo meramente económico ahí. ¿Sí? Absolutamente. Y pasó en España también. Sí, eso es un reclamo social. El tema de quiénes son los que sufren los paros. Jorge Aleman lo explica muy bien. Jorge Aleman lo vio en la Gran Vía, allá cuando arrancaba también, vio el crecimiento de Vox también por la misma cuestión, efectivamente. Sí. Bueno, vamos a otro de los puntos de la reforma laboral. A ver. Esto es importante. No sería limitaciones al derecho a huelga, es otra categoría, porque crea una nueva figura laboral, que es la del trabajador independiente con colaboradores. ¿Qué es lo que sostiene esta nueva categoría? Que la existencia de un trabajador independiente podrá contar con hasta otros 5 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. Vamos a la próxima placa. ¿Qué más dice? El mismo estará basado en la relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual. ¿Qué es lo que advierten algunos abogados laboralistas respecto a esta nueva categoría laboral? Que pareciera ser, si no se reglamenta bien,
una suerte de monotributo más lavado, ¿no? Y claro, con una capacidad de registro y de formalidad todavía menor. Entonces, lo que te plantean, bueno, hay que discutirlo a ver qué formato final va a tener esta nueva categoría para que no incentive aún más la informalidad, que es lo contrario a lo que pretende la reforma laboral. Imagínate que yo contrato a una persona para trabajar como colaboradora, y yo lo que pasa es que ella no tiene relación personal conmigo, no es empleada, sino que va a ser monotributista. Yo le voy a pagar y ella va a facturar. Esa sería la relación. Pero no habla de monotributo, no habla de régimen simplificado. Hay que ver qué tipo de régimen se aplica en estos casos. Eso es incluso de los sectores más de la oposición que planteaban avanzar con esta reforma. Decían, bueno, hay que ver cómo lo diagramamos en términos de cómo es la registración de estos trabajadores. Vamos a la próxima placa. Esta es la última. Bueno, esta es la última. Bueno. Eso, ¿no? Es una reforma laboral muy completa que va a haber que ver si se presenta como un proyecto de ley a partir de que inicien las sesiones ordinarias. Bueno, estamos nosotros con Lourdes. Lourdes, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué dice, señorita? Bueno, ahí estamos. En un ratito, Lourdes, que estaba buscando información. Y nosotros, atentos, creo que lo que estaba planteando efectivamente María es así, lo que puede pasar con lo que era la ley bases, si bien es segmentada. A mí me parece que va a haber una cuestión, que es la cuestión social y económica, que también van a ser como muy importantes para seguir. Digo, el clima que hay de convivencia entre las provincias y la nación es un clima complejo. Yo repito, el tema de la falta de subsidios para el transporte también es una cuestión muy delicada y junto con esto el tema docente. Así que me parece que está lo parlamentario, pero creo que habrá que estar mirando en detalle estas 2 o 3 cuestiones. Lo económico, los precios, el tema de los subsidios al transporte y el comienzo de clases. Lourdes está, me dicen que sí. Señorita. Ahora sí estamos acá, Pato. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a Lourdes? ¿Qué dice? Y a todo el equipo allí en piso. Buen día para todos y todas. Día viernes de una semana que fue breve, que fue corta en materia de días hábiles, pero mucha reunión interna, mucho trabajo también por parte de los diputados dentro de los despachos también y desde las provincias. Tuvimos muchos diputados también por Zoom. Así que mucho trabajo parlamentario pensando también en qué destino y cómo va a seguir la ley bases en el Congreso. Si finalmente ayer que terminó lo que es el periodo de sesiones extraordinarias, bueno, ¿qué va a pasar de cara al periodo ordinario, ¿no? Al 1 de marzo? Bueno, el presidente Javier Milei ya aclaró que iba a hablar en declaraciones periodísticas, que iba a hablar dentro del recinto. Sabemos que las paredes del recinto en cada una de las aperturas de sesiones ordinarias e inclusive en esta, que va a ser la primera para el presidente Javier Milei, bueno, parece que todo se volviera más chiquito, ¿no? Y que hay más gente y más bullicio. Bueno, habrá que por supuesto determinar un poco quiénes van a ser los lugares, quiénes van a ser los que van a estar acompañando también al presidente en su discurso y por supuesto analizar no solo el discurso en sí también, sino esta carga simbólica que va a tener, bueno, que Javier Milei le hable finalmente al Congreso, ¿no? Después de lo que fue también el discurso de inicio de su gestión. Pero saliendo de eso, y un tema que también surgió en las últimas horas, es finalmente este pedido y este ultimátum que de alguna manera también le dio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a el bloque de Unión por la Patria para poder determinar cuántos diputados le corresponde a Unión por la Patria para integrar, en este caso, a través del sistema DONT, integrar lo que es la comisión bicameral de DNU. En un principio se decía que en diciembre eran 105 diputados. Recordemos que algunos diputados se fueron a Hacemos Innovación. Después también, creo que lo dije bien o estoy... No, está bien. Sí, hay 3 diputados... Hay 3 diputados salteños que se fueron sí. del bloque también, que responden en este caso a Sáenz, y también, bueno, hoy quedaron 99 y por lo tanto, bueno, se hace un cálculo y es
3,08. Por lo tanto, corresponderían 3 diputados de Unión por la Patria y dejando sin efecto lo que sucedía antes con 105 diputados en el bloque de Unión por la Patria. Así que bueno, eso está terminando de determinar. Es tarea del diputado Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, de bueno, empezar a acomodar los nombres que van a estar integrando esta comisión de DNU, que entre algunos de los que están dando vueltas, por supuesto, el mismo Germán Martínez, pero también se habla de Máximo Kirchner y también de una mujer, que sería la diputada Carolina Gailard en principio. Esto, por supuesto, queda a determinar cómo se va a ir dando el proceso de integración de la comisión. Ahí estamos. Lourdes, muchísimas gracias. Un tema muy importante que habrá que ver cómo se resuelve. Así que nada, Lu, estamos atentos. Cualquier cosa nos comunicamos durante el resto del día. Gracias. Y estamos con María, estamos viendo algo que lo habíamos mencionado nosotros, que es el tema de los fondos fiduciarios, ¿no? Sí. Que es una gran cuestión porque la posible eliminación estaba dentro de la ley base. Si no me equivoco, era el inciso H del artículo 4. Sí. O por ahí alguna. Y donde, bueno, ahí fue donde votó, creo que Píparo, en contra. Fueron muy defendidos los fondos fiduciarios por los gobernadores. Y el dato de esta mañana, ¿cuál es? Es que, a ver, ya desde Casa Rosada lo venían advirtiendo a través de trascendidos y declaraciones en off hace ya un par de días sobre que la motosierra iba a estar dirigida a estos fondos fiduciarios. Hoy el propio vocero presidencial Manuel Adorni lo confirmó durante la conferencia de prensa. No se refirió específicamente a qué fondos van a ir a recortar, porque son muchos. Y lo que te advierte desde el propio gobierno es que hay algunos fondos que se pueden eliminar a través de decreto, que son los que se designaron a través de decreto, y hay otros que son resultados de leyes, por lo tanto que sí o sí tienen que pasar por el Congreso. Perdóname, la info que estoy viendo habla de fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares y la información que antes dejaba trascender el gobierno es que habría fondos fiduciarios por 10.000. Esto sería para 2 puntos del PBI, decían ellos. Sí. Esto, si son 2.000, serían el 20%. Habrá que ver cuáles son los que se pueden intervenir por decreto y otros no. Por eso, y hay que ver ahí, porque el tema de los fondos fiduciarios, que son también formas que muchas veces el Ejecutivo le hace transferencias directas a las provincias, pero con formas de control que son menos transparentes, lo que a veces las transferencias que se hacen a través del presupuesto, y no por ejemplo. hay control, te dice el Ejecutivo, efectivamente, no solo sobre las transferencias, sino sobre el manejo de mucha plata, efectivamente. Sí. Que la verdad, uno no ve muy cotidianamente rendición de cuentas sobre cómo se manejan los fondos fiduciarios. Sí, pasa que es muy heterogéneo cuando hablamos de fondos fiduciarios, porque el fondo fiduciario es, por ejemplo, el de integración sociourbana, que se encarga Totalmente, el RENAVAP. No, que es para los barrios populares, pero que apunta a crear obra pública en los barrios populares y que sea gestionado y que se, trabajen en estas mismas obras cooperativas de esos mismos barrios, ¿no? Como una forma de incentivo laboral. También había otro para las zonas frías de la República Argentina. Otro es el caso de las zonas frías. Otro es uno de incentivo del trigo, por ejemplo. Es muy heterogéneo el contenido y hay que ver a dónde apunta el gobierno. Y los montos también son heterogéneos. Sí, y que son también otras formas de castigo a los gobernadores después de la caída de la ley base, ¿no? De vuelta, muchos son ingresos que perciben directamente las provincias y por eso, como vos decías, el inciso H del artículo vinculado a la delegación de facultades fue el primero que se cae porque refería a los fondos fiduciarios, específicamente el de zonas frías, es decir, que ese es subsidio para zonas patagónicas, para los subsidios tarifarios. Bueno, se cae y es a partir de ese inciso que se cae caen el resto de los artículos o casi todos los artículos de la ley y por eso termina teniendo que llevarse de vuelta al debate en comisión. Hay que ver, bueno, los artículos los fondos fiduciarios que se puedan eliminar a través de decreto, se eliminarán a través de decreto y en todo caso después se discutirá como cualquier otro DNU. Después, los que hay que eliminar por el Congreso va a ser más difícil. No, claro, sí, efectivamente. Pero bueno, es el dato de esta mañana, lo comunicó el vocero Adorni, entonces, que se eliminan fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares.
Son números, me parece, que uno tiene que manejar con cuidado, porque la verdad, incluso para el propio Ejecutivo, decir hay fondos fiduciarios por 2 puntos del PBI, también me parece que es un acercamiento aproximado. Claro. Es muy complicado el tema, pero bueno, porque además los fondos fiduciarios son en pesos, tienen que traducirlos a dólares después, depende qué dólares tomás, pero bueno, ahí estamos. Así que nada, es uno de los datos del día. Y en lo que tiene que ver con lo que señalaba justamente Lourdes, bueno, habrá que ver también, María, qué es lo que pasa con el propio oficialismo y lo que pasa básicamente con el bloque que encabeza Germán Martínez en torno a cuántos son los representantes de la oposición para la bicameral de DNU, ¿no? Hoy no he escuchado todavía nada de la gente de Martínez. Si van hizo a terminar declaraciones diciendo... en la radio, Germán Martínez. A ver, ahí se nota que hizo mella la carta que envió el radicalismo hace 4 días, más o menos, reclamándole a Martín Menem que conformara de una vez y designara a los integrantes de la Cámara de Diputados que tienen que integrar la bicameral, porque el Senado ya lo hizo. Unos días después, el propio Martín Menem, como responde, insta a Unión por la Patria a que designe. Y respondió muy duro a Lustó, efectivamente. Ahí la discusión, y con esto cerramos, tiene que ver con que en el Senado Unión por la Patria presentó también 4 senadores y fue decisión de Victoria Villarruel de elegir solo 3 y ahora Martín Menem está amenazando con lo mismo. Y ahí estaban cerca del 50%. Exacto. Acá no tanto. Bueno, María, muchísimas gracias. Nosotros terminamos acá. Nada más. Muy buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias. Buenos días.